Hola y Dios bendiga. Vamos a hacer una lectura comprensiva de la Biblia y vamos a leer en Lucas capítulo 19 a partir del verso 1 hasta el verso 10. Y dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bien, vamos a dar un poco de contexto aquí en el verso 3. Entonces dice, Zaqueo era jefe de los publicanos. Los publicanos eran considerados por los judíos personas despreciables, según podemos leer al buscar información sobre esto. Porque ellos eran arrendadores de impuestos, es decir, ellos estaban encargados de cobrar los impuestos. Recordemos que Judá, ¿verdad?, estaba bajo el imperio romano, estaba bajo el yugo del imperio romano de algún modo. Bien, entonces estas personas que cobraban los impuestos a la gente, que cobraban el tributo a la gente, eran considerados por muchos personas despreciables, como que se habían aliado al Estado invasor, al estado que ocupaba la tierra, que en este caso era Roma. Bien, entonces este hombre quería ver a Jesús, sin embargo, y dice que era pequeño de estatura. Vamos al verso 4 y dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, o sea, para ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. O sea, Jesús llegó, miró hacia arriba y le vio. Pues ya Jesús lo conocía, porque Jesús conoce a todo el mundo. O sea, Jesús sabe, Jesús es Dios, conoce a todo el mundo y conoce su corazón. Y aunque nunca había entablado conversación con este hombre, ya él sabía lo que este hombre quería. Lo mira y le dice, Zaqueo, lo llama por su nombre, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa, que pose yo en tu casa. Es decir, hoy es necesario que yo pase la noche en tu casa, ¿verdad? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo le recibió gozoso. Oye, es increíble. Tú está pasando Jesús por ahí, tú no has hablado nunca con él, tú vas y te subes en un lugar para verlo y Jesús te señala y te llama por nombre y te dice que hoy va a estar en tu casa y que es necesario. Con gran gozo Zaqueo, porque Zaqueo quería conocer más sobre lo que había escuchado de Jesús, quería conocerlo, ¿verdad? Tenía esa búsqueda de conocer a Jesús, que es lo que tenemos que tener también nosotros, conocer más a Jesús. Y el gozoso baja, ¿verdad? Vamos al verso 7 y dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es decir, muchos, los judíos, decían, pero este que dice ser maestro, ¿verdad?, que dice ser una persona que viene de parte de Dios, que muchos lo creían que era profeta, ¿verdad?, viene y se queda en la casa de un hombre pecador, de un publicano, de una persona que ellos consideran despreciable, ¿verdad? Entonces Zaqueo, puesto en pie, leemos el verso 8, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto dice Zaqueo. Lo más probable es que Zaqueo fuera un hombre que humanamente obraba con cierta justicia, porque si no, vemos que tenía esta hambre de conocer a Jesús y vemos cómo es lo que él dice. O sea, si alguna vez yo he defraudado a alguien, yo se lo cuadriplico, ¿verdad? Lo que él está diciendo con eso es, bueno, recordemos que Jesús a los cobradores de impuestos Juan le había dicho a los cobradores de impuestos, que recordemos que Juan fue que comenzó a enseñar el evangelio, lo comenzó a enseñar Juan, por medio del arrepentimiento, el perdón de pecados por medio del arrepentimiento, y que él les decía, no cobren más de lo que tienen que cobrar. O sea, Juan no les dijo a ellos, dejen de ser cobradores de impuestos, sino les dijo, cobren lo que es justo, lo que ustedes les es mandado, en este caso por el imperio romano, ¿verdad? Es decir, no extorsionen, sino que hagan su trabajo dignamente, de manera correcta. Ejerza su profesión de manera correcta. A los soldados les dijo lo mismo.
no abuses de la gente, haz tu trabajo de manera honesta, fue lo que le dijo. Entonces, probablemente Zaqueo era de esos hombres, y digo probablemente porque no está aquí escrito, pero por la forma que él habla, puede ser que él fuera de esos hombres que ya venía más o menos con esa doctrina, de aunque estaba en una posición de poder, de mucho poder en este caso siendo jefe de los republicanos, de tratar, como vemos hoy en día, incluso mucha gente que ni siquiera son cristianas, pero tienen muchos valores y tratan de hacer su trabajo de manera correcta y honesta. Siempre hay gente, gracias a Dios, que tienen eso. Yo he conocido a mucha gente así, que antes de ser cristiano ya tenían esa forma de ser, de siempre tratar de ser honesto en sus tratos, ¿verdad? Entonces dice, Jesús le dijo, vemos que Zaqueo hace eso, va a repartir la mitad de sus bienes, vamos a decir, no quiere tener bienes de más, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. A los que murmuraban, a los que decían de él, Jesús le dijo esto, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, este hombre no solamente fue libre su corazón probablemente de las cuestiones de las posesiones y fue tal vez sano de esa parte, ¿verdad? Sino que fue salvo. Entró la salvación en su casa, que como siempre digo es el más grande de los milagros. Este hombre y su casa fueron salvos ese día. Y su casa quiere decir su familia, ¿verdad? Entonces dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, señores. Esto es una constante de Jesucristo. Jesucristo viene a justificar al pecador. Jesucristo viene a buscar al que peca. El que dice yo no peco, el que dice yo nunca he cometido pecado, como leímos por ejemplo con el joven rico, que decía que él había cumplido toda la ley. El que dice eso no puede ser justificado porque está mintiendo. El que dice yo nunca he pecado está mintiendo. La palabra nos lo explica claro. El apóstol Pablo nos lo explica con mucho detalle. Lo vemos en Isaías y lo vemos en otras partes de la Biblia también, donde nos explica muy claro que no hay justo ni aún uno. Lo que hay es personas justificadas en Cristo. Yo he pecado muchísimas veces. Entonces, la salvación mía no es porque yo no haya pecado. Mi salvación es porque Cristo me perdona y me justifica. ¿Pero por qué me perdona? Si yo no admito que he pecado, si yo entiendo que yo he hecho todo, que yo he cumplido todo y todo eso, siendo eso que es mentira, porque todo el que dice eso está hablando mentira, entonces, ¿cómo vamos a ser justificados? Si la justificación es por el arrepentimiento. ¿Cómo te vas a arrepentir de algo que tú crees que nunca has hecho? O sea, el que piensa que nunca ha pecado no se puede arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir? Sin embargo, la realidad es que todos hemos pecado. Entonces, Cristo vino a buscar a pecadores, Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. El que entienda que nunca se ha perdido, no va a tener rescate. O sea, mientras entienda que no ha pecado, que dice yo no mato, yo no robo, yo no he hecho esto, o no he hecho aquello, lo otro, y yo no he pecado, ¿verdad? Bueno, pues esa persona difícilmente va a ser salva. Entonces Cristo vino a buscar a los pecadores. Por eso Cristo entra en la casa de este hombre que es un pecador que busca de Cristo para arrepentirse y para ir a Él y para que Él sea quien lo sane y lo salve. Bien, así es nuestro Dios y así es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Jesús vuelve y lo reitera, y vuelvo y lo reitero yo también leyéndolo aquí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús vino a buscar a los pecadores. No tiene nada de malo que una persona que está lleno de Dios se acerque a cualquier persona, a los pecadores, a las prostitutas, a las personas que están en vicios, las personas que están en libertinaje. Claro que sí. Ahí es, y con esas personas nosotros tenemos que llevarles a Cristo. Siempre claro que ellos quieran, porque el evangelio no es obligado a nadie, sino que es con amor y con misericordia. A esa persona nosotros tenemos que presentarle a Cristo, tenemos que presentarle el evangelio.
Y muchas de esas personas están deseosos de que alguien le presente el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio de misericordia, de amor, de paz y de salvación al pecador. Dios le bendiga mucho. Espero que esta palabra se haya entendido y que la hayamos entendido muy bien. Nos seguimos viendo por aquí. Nos vemos pronto.